Chiquipo Moto Trader, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bueno, el día de hoy vamos a aprender, o bueno, vamos a ver más que todo cómo poder tomar unas entradas en contratendencia, ¿listo? Cómo poder optimizar solamente con un par de confirmaciones, cómo podemos entrar al mercado sin miedo de que la dirección esté opuesta a lo que esperamos, ¿listo? Eh, digamos que siempre es importante ver la temporalidad macroeconómica para poder ver qué es lo que está pasando, digamos que a nivel general, ¿cierto? Obviamente también tener en cuenta también el contexto macroeconómico por la que vive el mundo, entonces también importante tener en cuenta eso, ¿listo? Bueno, vamos a ver el euro dólar, ¿listo? Vamos a ver el euro dólar. Les pregunto, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ven actualmente? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven bajista? ¿Cómo lo ven? Quiero que cada uno de ustedes me ponga para ustedes cómo está el euro dólar hacia la alza, ¿verdad? ¿Ustedes qué buscarían más, compras o ventas? Entonces, en 4 horas, ¿qué buscarían más, compras o ventas? Digamos, ustedes más compras, ¿verdad? Pero recuerden que yo siempre les digo que ustedes pueden identificar hasta dónde va a ir, digamos que el impulso para poder tomar un retroceso, ¿listo? Y eso precisamente vamos a ir a ver el día de hoy, ¿listo? Obviamente yo siempre les digo que si están, digamos que ¿cómo les digo yo? En un, ¿En un qué? En un nivel básico intermedio, ¿sí? Ustedes, digamos que comiencen a buscar un poco más, en este caso las compras, ¿sí? Porque van con su tendencia. Para poder identificar la contratendencia y poder tomar entradas, en este caso en ventas, es un poco más complejo, ¿listo? Requiere un poco más de experiencia, requiere un poco más de práctica. ¿Por qué? Porque si yo no identifico plenamente, digamos que mi estructura y me pongo a irme en ventas como un loco, es muy probable que mi cuenta se vea afectada. ¿Listo? Entonces es importante, importantísimo que, digamos que tengan una cierta práctica frente a este tema, ¿vale? Entonces vamos a ir a mirar un poco el gráfico. ¿Listo? Vamos a ir a mirar un poquito el gráfico. Efectivamente vamos hacia la alza, sin embargo, el precio ha hecho unos ciertos quiebres que nos dan cierta información, ¿vale? Cierta información que vamos a tener en cuenta para poder tomar nuestras entradas. ¿Listo? ¿Qué confirmaciones? Unos quiebres estructurales bastante importantes, donde el precio nos indica que ya es probable que quiera comenzar a bajar un poco. ¿Listo? Vamos a ir a ver eso el día de hoy. Ven que el precio viene de una caída bastante fuerte, ¿cierto? Y ha venido formando diferentes impulsos, ¿cierto? Para balancear un poco lo que dejó en el pasado. Vean que el precio ha dejado zonas imbalanceadas y el precio ha venido a reaccionar eh, para recuperar poco a poco. ¿Listo? Recuerden que el precio siempre se mueve de forma escalonada y esa misma esencia del precio es la que nos permite tomar tanto compras como ventas. ¿Listo? Ahora bien, yo identificando mis rangos, ¿cierto? Yo identificando mis rangos, veo que el precio, por ejemplo, donde les digo yo, vamos a empezar un poquito como desde acá, como ver un poco el precio de forma general, ¿listo? No me va a quedar mucho aquí, pero quiero que identifiquen un poco la estructura, ¿cierto? Vean que aquí el precio pues hizo una bonita estructura hacia la alza, ¿cierto? Si yo quito las velas, uy, mi indicador se desapareció. Esperen que eso es importante. Ay, yo como que lo quité. Bueno, no importa, ahorita lo pongo. 4 horas. Ahorita lo pongo, no pasa nada. Entonces vean que el precio, así como por encimita, el precio que me hizo acá, un tipo de alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, ¿cierto? Que este me superó, me hizo acá un quiebre, ¿verdad? Entonces, si yo comienzo marcando eso, veo que tengo todo esto como un solo impulso, ¿cierto? Todo esto como un solo impulso, ¿cierto? Todo esto como un solo impulso. Digamos que recordamos las clases pasadas donde yo identifico el impulso de esta forma, ¿verdad? Una línea recta con bastante fuerza y es subestructuralmente. Yo veo que el precio no me hace ningún quiebre dentro de ese impulso, ¿listo?
¿Hasta dónde digo que va el impulso? Hasta que me genera el rompimiento, ¿verdad? Entonces vean que acá el precio rompe hacia la alza y rompe hacia la baja, ¿verdad? Entonces yo identifico que desde este nacimiento todo esto va a ser un solo impulso. Y yo defino ese como mi rango operativo en compras. Vean que el precio llega un poco hacia niveles de que del 38%, ¿cierto? Más o menos, vamos a ponerlo. 38%, ni siquiera como, ni siquiera como un 30%, ¿no? Y decide romper. Entonces, ya como decide romper, busco mi siguiente impulso, ¿vale? Busco mi siguiente impulso. Voy a marcarlo rápido, rápido, rápido. Hace un quiebre, ¿cierto? Baja, vuelve. Todo esto lo considero parte de la subestructura, ¿sí? ¿Dónde me llega a hacer el rompimiento? Acá, ¿verdad? Entonces, sube. Bueno, realmente iría todo esto hasta acá, ¿no? Hasta acá y rompe, ¿no? Entonces vemos un impulso, ¿cierto? Que ya no tiene tanta fuerza. Vean que el precio va a hacer incluso una pequeña consolidación en esta parte. Sube un poco. Creo que aquí llega unas zonas interesantes de ventas. Por aquí están. Y rompe hacia la baja, ¿no? Entonces, primero obviamente me rompe mi, mi estructura, ¿cierto? Y luego decide romperme el último mínimo. Cuando me hace este quiebre, este mínimo, sí que sería el siguiente impulso, pues el precio que está haciendo, ya les voy a mostrar. Básicamente el precio que hizo. Y yo marco como si fuera mi estructura, yo marco mi estructura sería impulso, ¿cierto? Impulso. Entonces sería mi primer impulso. Eso sería un retroceso. Impulso. ¿Qué pasa? Si me rompe este último mínimo, me genera mi siguiente impulso, pues, ¿qué va a pasar? Voy a tener un cambio, ¿cierto? En mi estructura. Entonces pasamos de buscar compras a buscar ventas, ¿vale? Ven que ¿el precio qué? El precio bajó con mucha fuerza, ¿cierto? Y me generó un impulso hacia la baja. Entonces ya como estoy hacia la baja, entonces rápidamente voy a cambiar, voy a quitar esto para no, simplemente no confundirme y voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo están mis impulsos? Impulso, 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 impulso. Y quiero, que tengo- uy, perdón, que tengo ¿qué es esto? Tengo un, tengo un impulso bajista ahora. ¿Listo? Como me generó el quiebre de mi último mínimo, tengo un impulso bajista. ¿Hasta dónde llegó? Casi el 38%. De hecho, no ni siquiera porque podría considerarlo hasta acá. Digamos que acá hay como una toma de liquidez. Bueno, ya como cada uno lo quiera manejar, simplemente estamos viendo rápidamente qué hizo el precio. Mi siguiente impulso, ¿cómo sería? Mi siguiente impulso sería todo esto. Veo que hasta aquí fue que me hizo el rompimiento. Vuelvo a marcar, ¿cierto? Mi siguiente impulso bajista. Llega al 50% y rompe, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa acá? Ven que el precio baja con mucha fuerza y luego va a romper el máximo. Entonces, ¿cómo vamos en impulsos? Primero, segundo, ¿cierto? Y tercero. Ven que cada vez pierde más fuerza. Si yo comparo este rango con este rango, es mucho menor el segundo. Y si yo comparo este último rango, es muchísimo menor. Vean que el precio cada vez pierde más fuerza en los impulsos. Eso también hay que verlo. ¿Qué tanta fuerza tiene el precio para qué dirección? Obviamente acá es una bajada bastante fuerte, pero no bajó lo suficiente, ¿sí? Apenas hizo un medio quiebre, ¿cierto? Apenas rompió acá, llegó a esta zona de compras bastante importante, no fue capaz de romperla y ¡pum! ¿Cierto? También eso es importante, validar las zonas opuestas. Si yo marco mi zona imbalanceada de 4 horas opuesta, ¿cierto? Aunque el precio vaya bajista, vemos que el precio intentó romper una, dos, tres, incluso 4 veces y no pudo, ¿cierto? Entonces es una zona muy fuerte. Vea que cuando el precio en el pasado también llegó acá, ¿qué pasó? Me generó quiebres de estructuras del pasado. Entonces es una zona muy fuerte. ¿Sí? Yo no puedo suponer que porque el precio aquí viene con impulsos bajistas, va a llegar acá a romperme. Obviamente hay una posibilidad, ¿sí? Hay una posibilidad, pero recordemos que también el precio en un día y en una semana, el precio tiene una estructura que es mucho más fuerte que la de 4 horas. Yo personalmente me quedo en 4 horas y no subo más, pero obviamente ustedes pueden hacerlo, ¿sí? A la persona que le guste eh, operar un poco más a largo plazo, ustedes pueden hacerlo perfectamente, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasó acá? Vean que el precio
me hace un rompimiento del máximo. Por lo tanto, volvemos a estar hacia el alza. ¿Listo? Entonces ahora mis impulsos van a ser hacia el alza. Pero ¿qué pasó acá? Vean que el precio me rompió. Para mí, y pues lo que pasó después fue una toma de liquidez de este mínimo, de esos mínimos, ¿cierto? Recordemos, mínimos equal lows. El precio toma liquidez, saca a todas esas personas en compras y se va hacia el alza completamente disparado. Entonces, ¿cómo serían mis impulsos? Primer impulso y segundo impulso, ¿verdad? Vamos a marcarlos, ya estamos un poco más en la actualidad. Digamos que ese mínimo no lo vamos a marcar como un impulso bajista, ¿sí? Porque fue más que todo una toma de liquidez, ¿listo? Ahora bien, ¿cómo sería mi siguiente impulso? Sería de esta forma, ¿vale? Porque hasta ahí, Juan. Recordemos que si marcamos nuevamente la estructura, vemos que el precio sube, baja y rompe acá. Entonces, vean que el precio llegó al 50%, ¿cierto? Esta zona fue una zona bastante importante. ¿Por qué? Porque fue una zona que genera este rompimiento. Vean que el precio sube, baja. Un- Ya, vean que el precio genera, ¿cierto? Todos esos movimientos. Y ni este, bueno, ese es el inicio, también es importante. Este no fue capaz de romper, ese tampoco, pero este sí fue importante porque rompió estos máximos, incluso rompió todos estos máximos de acá. Entonces, también hay que ver eso, ¿sí? Digamos, ¿qué zonas son importantes? Hay zonas más importantes que otras. Yo siempre marco dos, ¿sí? Siempre suelo marcar dos zonas. La primera siempre va a ser el extremo, siempre, siempre. Y la segunda va a ser la zona VIP, ¿listo? La zona VIP, sí, para mí va a ser aquella zona que genera el quiebre, ¿sí? Va a generar ruptura, va a generar el quiebre de mi último eh, máximo o mínimo, ¿listo? En este caso es el máximo, esta zona fue la generadora de este quiebre y perfectamente vemos que el precio vuelve a la zona y se va hacia las compras, ¿no? Ahora bien, ya un poquito, ¿qué pasa acá? Vean que el precio una vez me genera este rompimiento de este máximo, ¿cierto? Y vean lo que pasó. Aquí hay que ser pero muy detallado con el precio. Este sería mi primer impulso. Este sería el segundo, el que vamos a marcar. ¿Cómo viene el impulso? Viene todo desde acá hasta acá, ¿listo? Porque yo no cuento todo esto. Porque para mí simplemente hace parte, digamos que de la estructura o el impulso más que todo como del retroceso, ¿sí? Más que todo como hace parte del retroceso. ¿Mi retro de dónde va? Mi retro va de acá a acá. Y hasta que no me rompa ninguno de los dos, yo no considero que el retro es más largo y tampoco considero un siguiente impulso. Entonces mi impulso iría desde este punto hasta que genera el quiebre y la siguiente caída. La siguiente caída, vean que está acá, ¿sí? Vean que esta velita terminó por debajo. ¿Qué quiere decir? Que no fue capaz de, eh, de hacer un impulso un poco más fuerte, ¿sí? Acá vemos un pequeño retro. Entonces, como ya definí que hay un retroceso ahí pequeñito, pues puedo marcar esta caída acá y este impulso. ¿Listo? Ahora, si yo me voy a hacer la suma de esto, ¿qué pasó? Vemos que el precio me hizo un quiebre de este mínimo, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué tengo? Un cambio de estructura, entonces puedo marcar mi Fibonacci. Entonces, ¿qué cosas me gustaron de esta venta? Que el precio me genera un quiebre estructural en 4 horas. ¿Listo? En 4 horas tenemos un quiebre estructural, el precio no llega al 50%. ¿Listo? Entonces, eso es bueno, ¿por qué? Porque a veces el precio baja directamente hasta el 50%, se ubica en zonas de demanda, por ejemplo, esta zona de demanda o de compras, y yo buscar ventas acá y me sacan stop loss. Claro, yo vengo de zonas de demanda, vengo de un impulso hacia la alza, eso simplemente era un retro que justo llegó directamente y me rompe la zona de ventas. Esto me gusta mucho cuando el precio hace este tipo de reacciones, vean que ni siquiera llegó al 38% y posteriormente, ¿qué pasó? Me dejó una zona imbalanceada de 4 horas bastante fuerte. ¿Por qué fuerte? Porque vean la vela que formó en 4 horas, es una vela contundente en caída.
¿vale? Una vela contundente en caída. Entonces, ¿qué pasó? Ven que el precio llega, ¿cierto? Y automáticamente, ¿qué me hizo? Me fue a romper el último mínimo. ¿Sí ven? Esa fue la venta, pero ustedes me dirán, Juan, pero pues mira esa venta y ¿cuántos pips stop loss son? 34, ¿cierto? Tú no sueles operar de esa forma. Efectivamente. ¿Qué fue lo que hicimos? Esto, todo lo que acabamos de analizar fue para poder decidir, eh, de- decidir que podemos buscar las ventas. ¿Listo? Podemos buscar las ventas, ¿vale? De forma tranquila. ¿Listo? Simplemente entendiendo la dirección del mercado. El mercado ya hizo un rompimiento, ya hizo este quiebre, y a partir de este quiebre yo puedo buscar ventas hasta dónde? Hasta el 50%, hasta zonas imbalanceadas de demanda, hasta el extremo, ¿cierto? Entonces, claro, eso está ahí, claro, eso está ahí, equipo, claro, eso está ahí, ¿o no? Uy, ya somos 12 personas Listo, entonces, Juan, ¿cómo hago para entrar en ventas? Muy fácil, vámonos a 15 minutos. ¿Qué pasó en 15 minutos? Ah, bueno, tiene que tengo una configuración acá donde solamente puedo ver los cuadros de ciertas temporalidades, para que no me estorben en otras, si me hago entender. Entonces, ya, luego les enseño cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? El precio me generó este quiebre, ¿cierto? Este último mínimo, el precio, me hizo un quiebre, ¿cierto? Me hizo un quiebre, ahí lo podemos ver. Y a partir de ahí marcamos zonas de ventas de 4 horas, estos 4 horas, ¿listo? Estos 4 horas. Entonces vean que el precio se ubicó en ventas de 4 horas, ¿verdad? Eh, ahora, ahora. Un segundo, dame un segundito, por favor. ¿Preguntas hasta ahí, equipo? ¿O todo bien? ¿Tienen preguntas o todo claro? Esto simplemente estructura, estamos viendo un poquito la estructura macroeconómica. Me trabo el computador, un segundo. Ahí, ahí tienen preguntas o no tienen preguntas. Entonces, aquí el precio se ubicó en zonas de ventas, ¿verdad? Si yo marco mi estructura, ¿cómo iría mi estructura? Vamos a ir a marcarla. En 15 minutos, ¿no? Aquí hizo un alto, un bajo, ¿cierto? Acá. Todo esto es un solo impulso. ¿Por qué? Porque en ningún momento la vela queda por debajo, vean que todas quedan por encima. Sí, si yo marco así una línea vertical, vean que todas quedan por encima. Entonces yo no lo considero como un retro simplemente por ese hecho. ¿Sí? Esta vean, por ejemplo, que quedó por debajo. ¿Sí? Entonces hasta ahí va mi impulso. Baja, el precio sube, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó acá? Chicos, les pregunto, ¿el precio aquí rompe o no rompe? Este último alto, perdón, voy a quitar esto. Este de acá. Bueno, este y el impulso está acá, ¿cierto? Entonces mi impulso sería hasta acá, ¿cierto? Aquí el precio rompe este alto en algún momento, no, ¿cierto? En ningún momento lo rompe. Entonces, ¿qué tiene que romper el precio para que me confirme las ventas? Este mínimo.
Entonces vean que el precio se demoró bastante, dejó un rango bastante amplio, básicamente fueron 17 pips que tenía que venir a romper para confirmar las ventas. ¿Listo? Entonces fue un movimiento bastante fuerte. ¿Listo? ¿Se hubiera podido entrar acá en ventas? Claro que sí, claro que sí. Pero, ¿qué pasa? Vean la hora en la que dio las ventas, a las 12:30. ¿Cómo se hubiera podido entrar en ventas? Por ejemplo, si yo me voy a 3 minutos y yo estoy en zona de 4 horas de ventas, vean que el precio acá sí me confirmó. Sí, voy a volver a marcar la estructura. Aquí viene, baja, sube, rompe, ¿cierto? Me rompe en 3 minutos, me rompió el precio. ¿Qué hizo? Me dejó zonas imbalanceadas. Esta fue la que generó la ruptura, que es la segunda zona, y marcó mi zona VIP. Aunque ya esté balanceada, igual la puedo marcar, porque son zonas bastante fuertes, son zonas que generan daño en la estructura. Este fue el nacimiento de este rompimiento. Llegó en zona de ventas y genera rompimientos, son zonas bastante fuertes. Número uno, zonas VIP, perdón, zonas secundarias, ¿cierto? Y zonas VIP y secundaria. ¿Listo? Entonces ven que el precio se ubicó en esta zona, ¿verdad? Se ubicó en la zona y ¿qué pasó? ¡Pum! ¿Cierto? Esta venta no la tomamos, ¿por qué? Porque en 15 no nos confirmó. Básicamente no nos confirmó lastimosamente. Exacto, Brayitan, así es. Pero vamos a llamarle de esa forma, ¿listo? Zona VIP y zona secundaria. Entonces, ¿qué pasa? Vean que el precio me generó la caída, ¿listo? Lastimosamente no pudimos entrar acá. Si hubiera podido tomar una operación de esta forma, si hubiera podido hacer, ¿qué tipo de gestión ustedes hubieran hecho acá? Digamos, ustedes llegan acá, ven que el precio llegó a zona de ventas, y ustedes qué hubieran hecho, les pregunto, ¿qué hubieran podido hacer acá? Precio no les confirma en 15, no les confirma en 15, ¿cierto? Pero les confirma en 3. ¿Sabes qué hubieran hecho acá? Tienen una zona, tienen dos zonas, ¿cierto? Una zona y tienen dos zonas. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Les pregunto. Quiero que me comenten de pronto, Juan, yo hubiera hecho esto y esto. O Juan, yo no hubiera hecho nada. Mira la hora, ¿sí? 12:33, que no opera hasta ahora. Bueno, de hecho la entrada la dio a la 1:30, ¿no? Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes, cierto? La pregunta. Yo por mi parte me quedé quieto al margen. ¿Por qué? Por la hora. Listo, yo pero hasta las 11:30 ya como máximo, si es que tengo una zona muy bonita y digo, si el precio llega a las 11:30 la meto, pero si no, ya, ¿cierto? Entonces, personalmente esa operación no se tomó, pero ¿qué hizo el precio después? Vamos a ir a mirar. Vamos a ir a mirar en 15 minutos, ¿cierto? Vamos a ir a mirar en 15 minutos. Entonces, tenemos esta estructura. Tenemos esta linda, linda estructura, ¿verdad? Y tenemos esta linda estructura, ¿no? Entonces vamos a mirar un poco qué fue lo que hizo. Vemos que el precio me hizo bueno, me llegó a la zona de ventas de 3 minutos, ¿cierto? ¿Y qué hizo posteriormente? Aquí baja, ¿cierto? Baja, sube, vean que no ha hecho ningún quiebre, baja, ¿cierto? Y aquí me genera un quiebre, ¿cierto? Entonces vean que al hacerme este quiebre, ¿yo qué puedo marcar? Yo puedo marcar una estructura o en un impulso bajista, ¿verdad? Es lo mismo que vimos ahorita en 4 horas, pero en 15 minutos, ¿vale? Entonces, vean que el precio se ubica en zonas del 38% del Fibonacci y ¿qué hace? ¡Pum! Pacatá, ¿cierto? Me rompió el mínimo. Y cuando rompe el mínimo, quiere decir que tenemos un retroceso, perdón, un impulso y un pequeño retroceso. Genera el quiebre, ¿cierto? Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo. Impulso, ¿cierto? ¿Dónde están mis máximos y mínimos? Perdón, máximo y mínimo. ¿Listo? Entonces, vean que este no fue capaz de romper. Entonces, ¿hasta dónde va el retro de este pequeño impulso? Hasta acá, ¿cierto? Luego, baja, ¿cierto? Todo esto, o sea, vean, lo mismo.
máximo y mínimo. Entonces, aquí me lo rompió, ¿cierto? Vean que acá me alcanzó a romper. Entonces, sigo marcando la subestructura. Subestructura, recuerden, no es impulso, digamos que completo, ¿sí? Es subestructura. Estoy definiendo hasta dónde llegó mi impulso bajista. Vean que llegó hasta acá. Ahora, ¿este hasta dónde va? Hasta acá, ¿cierto? Entonces, ¿quién ya lo vio? ¿Quién ya lo vio, equipo? ¿Quién ya vio? Tenemos un rompimiento, ¿verdad? Yo que les dije, hasta ahí va el impulso, ¿cierto? Hasta ahí va mi impulso bajista. ¿Y ahora qué pasó? Vean que el precio eh, llegó al 50% y lo rompió, ¿cierto? Como mantequilla. Aquí había una zona la cual ya había sido balanceada, ¿cierto? Aquí había otra zona que ya había sido balanceada también, ¿cierto? Entonces, vean que no hay zonas imbalanceadas, ¿cierto? No hay ninguna zona que esté imbalanceada. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo personalmente, ¿qué puedo hacer? Puedo irme a otra temporalidad. ¿A qué temporalidad me puedo ir? A 5 minutos, por ejemplo. No como es para que salga el cuadrito para ingresar manualmente las temporalidades. ¿Cuál cuadrito? Ah, este. No, simplemente escribo el número. Vamos a ver una clase, ¿les parece si vemos una clase de manejo de TradingView con teclado? Yo lo uso un montón, literal. Vean, yo todo lo uso con teclado. Todo lo uso con teclado. Cruces, todo lo uso con teclado. ¿Vale? Pero sí, o sea, simplemente colocando, no sé, una hora o un minuto. Entonces, 1H, ¿sí es? O 1M, o semana, perdón, segundos, semanas con W, que está en inglés. Y sí, básicamente con numeritos. Entonces, vamos a ir a 5 minutos y vamos a buscar la zona imbalanceada. Entonces, vemos acá, vamos a mirar a ver si hay algo imbalanceado. Vean que el precio acá me dejó una zona imbalanceada, ¿cierto? Una primera zona imbalanceada, la cual intenta respetar y rompe, ¿no? Aquí el precio me deja otra zona imbalanceada, no. Vean que no hay más, ¿cierto? No hay más, no hay más, todo está balanceadito, a excepción de, vamos a a quitar esto, no puedo ver bien. Hay una zona, mm, recuerden que yo me guío mucho por las zonas imbalanceadas. No, todo está balanceado, la única zona es esta zona, pero la rompió. 3 minutos, ¿cierto? Vamos a buscar la zona, vamos a buscar las zonas, a ver qué zonas hay imbalanceadas. Acá hay una zona imbalanceada, también la rompió. Y vean esta hermosura de acá. Esta zona, ¿por qué me gustó tanto, equipo? Y se los digo, porque esto para mí va a ser liquidez. Luego vamos a ver todo el tema de liquidez. ¿Listo? Es muy importante que mi entrada tenga liquidez antes del punto. ¿Por qué? Porque esta liquidez va a ser un incentivo para que el precio saque a toda esta gente en ventas, ¿cierto? O sea, mucha gente va a vender acá, obviamente porque es un extremo, una zona que generó daño, ¿cierto? Vean, digamos, bueno, no hizo tanto daño, pero pues fue el nacimiento de toda esta caída, ¿sí? Entonces, mucha gente va a vender acá, pero no va a haber, por ejemplo, esta zona, también creo que acá tengo otra zonita imbalanceada, no, esta fue cubierta por esta. Entonces, esta velita fue la que a mí me marcó la pauta para poder vender, ¿listo? Decir que el precio va a caer ahí. Entonces, ¿qué pasó? Vean que el precio me dejó liquidez antes de la entrada. Todo esto para mí va a ser liquidez. Todos esos son puntos que el precio va a llegar y seguramente va a romper. ¿Por qué? Porque el precio todavía tiene zonas por encima que están imbalanceadas. Y cuando esto pasa, generalmente el precio recoge todo este dinero y mucha gente vendió, incluso mucha gente compra también. Todo eso es liquidez que el precio recoge, puro dinero, ¿cierto? Que el precio recoge para poder llegar a la zona y ¡pum! ¿Cierto? Y efectivamente eso fue lo que pasó. Vean que fue una entrada bastante precisa, pues este no es el proveedor de liquidez que yo opero otro proveedor de liquidez, pero
Esta fue un poco más justa que la que yo tomé, ¿sí? Aquí por lo menos en la otra, salió una mechita acá y fue un poco más, entró un poco más, ¿no? Pero pues digamos que el otro paro tengo un poco más rayado y no quiero confundirlos con otra información que no sea la que corresponde a la clase. Entonces, básicamente, ¿cómo fue esta entrada? Una entrada un poco algo así, ¿sí? Una entrada de 3 pins de stop loss, ¿sí? Ustedes, como se pueden dar cuenta en el Telegram, yo manejo entradas con Cami de muy pocos, de muy pocos stop loss. ¿Qué más también se hubiera podido haber hecho? En un minuto, recuerden que yo manejo mucho la temporalidad de un minuto, que se hubiera podido hacer. Se hubiera podido entrar por confirmación. Y no la dio acá. Les voy a mostrar dónde la dio. Básicamente aquí. ¿Sí? Vean que el precio rompe, vuelve, toma tu zona imbalanceada. Esta fue la reentrada de la operación. ¿Sí? También fue acá un poco justa, no sé por qué se ve tan justa, pero esta hubiera podido ser una reentrada en 3 minutos, ¿cierto? Una reentrada en 3 minutos. Cuál es el objetivo más sano? Pues mi estructura me dice que tiene que romper este mínimo, ¿verdad? Bueno, aquí por recapitulando, básicamente que teníamos, y básicamente teníamos que en 15 minutos el precio nos había confirmado, ¿cierto? Nos había confirmado una ruptura de este quiebre, de este mínimo, ¿cierto? Por lo tanto, esperábamos que el precio cayera, ¿cierto? Marcamos nuestra subestructura de 15 minutos, indicamos que este era un primer impulso, este era un segundo impulso, ¿cierto? Hasta acá por acá abajo, era un segundo impulso y estábamos habilitados para vender. Aunque no estuviéramos en zonas de venta óptimas, que eran estas de acá, podríamos vender porque la estructura así lo indicaba, ¿cierto? Si marcábamos el impulso número uno, el impulso número dos, podríamos buscar zonas imbalanceadas también que vimos que en 5 minutos no encontramos zonas óptimas, en 3 minutos encontramos una zona bastante interesante, que era una velita pequeñita que había hecho aquí, ¿cierto? Esta velita nos daba una entrada bastante interesante, pero digamos eh, que también dio el precio, que nos dio también en un minuto el precio básicamente, que fue lo que hizo. Vean que el precio en un minuto marcamos la estructura, vemos un quiebre estructural, ¿cierto? Y nos dio una pequeña reentrada. Marcamos este bloque imbalanceado, que es el de la esquina, ¿cierto? La zona que yo llamo VIP. Ven que en esta bajada no tenemos zona secundaria, entonces simplemente optamos por la zona VIP, que fue la que generó realmente todo este daño, y nos da una reentrada, ¿sí? Pues una reentrada con stop loss un poco más pequeño, podemos dar un respiro de 2 pips, ¿sí? Yo trato de manejar entradas que no sean más de 10 pips, ya me parece muy grande las zonas. Trato de ser un poco más, trato de tomar entradas un poco más efectivas. ¿Por qué? Porque yo al reducir mis stop loss voy a hacer que mi riesgo-beneficio sea mucho mayor y voy a estar menos tiempo en el mercado. No es lo mismo tener una zona de 30 pips y esperar que el precio tenga que bajar un montón, a que el precio simplemente bajando unos 10 pips ya me esté dando una entrada 1.4, 1.5. ¿Listo? Ahora, y también les comentaba que mi objetivo principal, ¿cuál iba a ser? Mi último impulso de 15 minutos, ¿cierto? ¿Hasta dónde llegó mi impulso anterior? Hasta aquí. Este pequeño de acá iba a ser, iba a ser eh, mi, digamos que mi TP lógico, ¿cierto? ¿Cuánto de la primera entrada? 1.3, ¿cierto? Y la segunda entrada, si se hubiera tomado, yo la verdad no tomé la entrada, la segunda entrada no la tomé, y ya nos dio un poco más, ¿sí? 1.5. Ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Que si nosotros, por ejemplo, una forma de poder gestionar esa entrada, ¿cómo hubiera podido ser? ¿Listo? Al momento de que el precio llega a mi TP, yo aquí puedo hacer diferentes cosas. ¿Qué cosas puedo hacer? Puedo, por ejemplo, retirar el 80% de mi ganancia, el 50%, ya como cada trader lo quiera hacer. Recordemos que cada uno es una empresa y cada uno toma sus propias decisiones. Si yo marco mi estructura, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo llegar a ver? Básicamente, cuando el precio me hace este rompimiento, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo empezar a mover, por ejemplo, algo que yo hago bastante, es mover mis stop loss estructuralmente. ¿Qué quiere decir? Si el precio me empieza a generar una estructura bajista, pues yo simplemente lo que voy a hacer es comenzar a mover mis stop loss de punta a punta. ¿Listo?
Con eso, en cambio de ganar este beneficio, voy a ganar un poco más. Entonces vean que si yo marco mi estructura, marcamos un máximo, un mínimo, un máximo. ¿Cuál va a ser mi siguiente mínimo? Vean que el precio me dejó una zona bastante grande, ¿cierto? Una zona bastante grande. El precio, yo al retirar un porcentaje de mi lotaje, ¿cierto? Vean que el precio me hace un mínimo, ¿cierto? ¿Dónde irá mi stop loss? Mi stop loss de lo que dejo corriendo, yo lo dejaría por acá, ¿sí? Dicen, pero pues Juan, mira que es el 50%, no lo sé, ¿sí? Bueno, no pasa nada. Ven que el precio vuelve a subir y baja, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó acá? Que el precio aquí no me dejó ninguna, ningún retro, fue una bajada completa, ¿cierto? Fue hasta acá. Y dije, el precio me dejó otra zona gigante. Básicamente, básicamente, ¿qué pasa? Pues básicamente que el stop loss iba de aquí a acá, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, ya el precio me marcó, esto fue una noticia, ¿cierto? El precio me hizo una vela de noticias, ¿cierto? Un mechazo bastante fuerte, un mechazo de 20 pips en un minuto, eso es mucho. Entonces yo dije, bueno, yo aquí ya retiré una parte de mi ganancia. ¿Qué puedo hacer? Cuando el precio vuelva a llegar acá, puedo retirar, digamos que todo lo que el precio me quiera llegar. ¿Por qué? Porque el precio aquí encontró una zona bastante fuerte de reacción, ¿sí? Que era esta zonita de acá, ¿cierto? Entonces, es lo que les comento. Es muy importante ver todo el tema de las zonas opuestas, porque si yo no las tengo en cuenta, es muy probable que el precio no las quiera romper y pues no va a poder tener mayor beneficio. Entonces, yo al identificar esa zonita de demanda, yo dije, bueno, si el precio vuelve a bajar, yo me le cierro acá todo lo que tenga y tomo una ganancia un poco mayor, ¿sí? Entonces pasamos de el 1.3 al 1.10 creo que fue, ¿sí? Pero teniendo en cuenta hasta dónde puede llegar el precio, ¿cierto? Obviamente teniendo en cuenta que estamos bajistas y que el precio puede llegar a bajar un poco más, ¿sí? Pero eh, lo que les comento, ¿no? Validar muy bien todo el tema de las zonas opuestas para poder mejorar mis operaciones. Entonces quiero que ustedes me digan, porfa, qué tal les pareció la clase. ¿Qué tal les pareció la clase, equipo? ¿Cómo vieron las entradas? Hola Anderson, pues voy a tratar de cargarlas, pero pues voy a ver porque tengo muchos videos, mucha información ya grabada y pues quiero que sea como todo en orden. Pero esto más que todo era una entrada en contratendencia. ¿Por qué contratendencia? Porque vemos que en 4 horas el precio cómo está. El precio está en un impulso completamente hacia el alza. Todo esto va a ser mi rango para poder buscar compras. ¿Listo? ¿Compras hasta dónde? Perdón, ¿desde dónde? Desde por acá. 50%, por aquí hay unas zonas, por aquí hay otras zonas imbalanceadas. Entonces, todas las zonas que podemos tener en cuenta son válidas, pero recordemos que en 15 minutos podemos confirmar cambios estructurales que el precio nos va a estar indicando hasta dónde poder vender y comprar. Listo, aquí el precio, aunque estaba subiendo, nos confirma este quiebre y vean que a partir de este quiebre el precio que empieza a hacer una formación bajista, ¿verdad? Entonces, lo que confluye con nuestro análisis macroeconómico de que el precio efectivamente quiere comenzar a retroceder y recuperar parte de las zonas imbalanceadas que dejó en el pasado, ¿listo? Entonces, el precio siempre me va a estar guiando y me va a estar diciendo a mí como, bueno, Juan, ya deja de comprar, comienza a vender, ¿listo? Ya deja de vender, comienza a comprar, ¿sí? Él siempre me va a estar diciendo cuál va a ser el movimiento más óptimo que yo puedo tener en cuenta. Pero como les comento al principio, es muy importante tener en cuenta que para poder tomar entradas de este estilo, ¿cierto? Vean, por ejemplo, si yo sigo marcando la estructura, ¿qué pasó? Vean que el precio que me hizo una caída bastante fuerte, ¿cierto? Todo esto va a ser mi impulso. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo? Que el precio me rompa aquí, ¿cierto? O me rompa aquí. Todo esto va a ser mi rango de 15 minutos. Ahora bien, y, ahora bien, vemos que el precio llegó a unas zonas imbalanceadas, ¿cierto? Eso ya es como más en la actualidad, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo? Está rompiéndome, ¿cierto? Me está rompiendo. Vean que estructuralmente, ¿cierto? Aunque eso es parte de una estructura, vean que el precio también, pues al interior me deja también estructura, también la puedo marcar.
¿cierto? Acá hay un tipo de quiebre, podemos esperar que el precio baje para romper este mínimo, ¿verdad? Entonces podemos llegar a buscar ventas acá, claro, se pueden llegar a buscar. ¿Qué me gustaría a mí? Que rompiera este mínimo, me volviera a esta zona imbalanceada y cayera. Entonces, ¿qué también esperaría yo? Bueno, y ya va a romper. ¿Qué también esperaría yo? Que el precio volviera de forma pausada. Eso es importante, que el precio vuelva de forma pausada. También yo que esperaría que el precio en un minuto me confirme. Entonces el precio venga así, alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, y rompa mínimos. Me dejé lo mismo, una zona imbalanceada como la que me dejó por aquí, vuelva y me voy en ventas. Eso es otra confirmación de la confirmación, ¿vale? Pero básicamente estamos bajistas, ¿verdad? Podemos buscar ventas con tranquilidad, no hay ningún inconveniente. Excelente, muy buena. Vale, gracias, excelente. No, ustedes por conectarse, siempre aprecio mucho que se conecten a las clases. Aprecio un montón el tiempo de todos ustedes. Es un domingo después de Semana Santa, pues yo sé que de pronto muchos querían descansar, pero pues los que se conectaron, gracias de verdad. Es muy importante para mí. Bueno, igual todo eso lo hago por ustedes, ¿no? Más que todo es para ustedes. Y pues yo puedo grabar y qué y cargarlo y ya, pero pues chévere que estén acá, gracias por su tiempo, muy buena información, muchas gracias, es mi primera clase y logré entender gran parte para ir aprendiendo, súper bien, me alegra un montón, me alegra un montón que hayas entendido la primera clase, la verdad pues trato de explicarlo, trato de explicarlo de manera muy clara para lo que yo considero, obviamente sé que hay personas que de pronto son nuevas y quedan bastante perdidas, pero pues si ya tienen un conocimiento digamos que básico, eh, ya digamos que la clase se les puede hacer un poquito más fácil, ¿no? Obviamente son términos y son análisis que toca practicar todos los días, pero no es tan complejo, ¿listo? Listo, listo, súper bien, gracias por conectarse. Y las personas que quieran realmente, pues, aprender un poco mejor, ¿cierto? No solamente quedarse con las clases gratis, sino que llegar a un siguiente nivel. Siempre les voy a invitar a nuestra comunidad Money Makers. Me pueden escribir directamente al WhatsApp y yo les voy a dar información. Vamos a agendar un espacio para pues darles como todo lo que se dicta ya, la mesa de dinero, todo el tema de las clases básicas, intermedias y avanzadas, también todo el tema de psicología, que ahorita me toca dar la psicología en creo que media hora. Eh, entonces es un espacio bastante bacano, es una comunidad bastante grande, donde nos enfocamos actualmente en el trading, pero con el tiempo vamos a podernos enfocar en diferentes rubros para generar dinero, ¿sí? Como la finalidad de Money Makers. Queremos impactar en todo, en diferentes sectores, ¿cierto? No solamente en trading, sino también, por ejemplo, cómo manejar redes sociales, cómo llevar tu marca personal. Entonces va a ser una comunidad bastante interesante donde vamos a poder generar bastante contenido para todos ustedes. Entonces, listo, quedo pendiente. El que quiera ingresar a Money Makers me escribe y eso es todo por el día de hoy, ¿vale? Que estén súper bien. Nos vemos perdón, el día domingo en 8 días. Vamos a dar la siguiente clase. También estoy pensando, como les comenté, dar como una charla de psicología. Entonces vamos a ver si lo cuadramos o no. Vamos a ver si lo cuadramos. Sería interesante para que todos ustedes puedan de pronto tomar ideas que a mí me sirvieron en algún momento para poder llegar a tener un resultado a un siguiente nivel, ¿cierto? A veces uno se estanca en ciertos niveles y al romper ciertos patrones, yo les llamo, podemos llegar a un siguiente nivel, pero pues vamos a ver qué tan interesados están, ¿vale? Eso es todo, eso es todo. Y nada, que estén bien, equipo. Listo, chao.